nothing but a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried silent tears full of pride in a world made of steel, made of stone. Where I hear the music, close my Vamos a hablar acerca de la fórmula polinómica. Que es el último punto que nos faltaba tratar dentro del programa. El desarrollo de esta presentación lo vamos a hacer en tres fases, ¿no? Por un lado, hablaremos de lo que es la base legal, o sea, sobre qué se sustenta el desarrollo de estas fórmulas polinómicas, su definición, cuál es la estructura de estas mismas, ¿no? En una fase 2, se elaboran las fórmulas polinómicas, y por último, en una fase 3, la aplicación de las mismas, ¿correcto? Bien. ¿Qué son las fórmulas polinómicas? Desde el punto de vista técnico, de una base legal, nos habla de un decreto supremo publicado en el 2001, ¿no? Dada la ley 2650, y desde esa fecha hasta hoy se sigue hablando de la aplicación de las fórmulas polinómicas para el reajuste de los precios, sobre todo lo llamamos expedientes técnicos. Dice, tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo número 011-79 de Vivienda y Construcción. No son de aplicación cuando las bases establezcan que las propuestas se expresen en moneda extranjera. Es decir, cuando los expedientes se elaboran en moneda que no sea el sol peruano, ¿sí? Básicamente no es aplicación la fórmula polinómica. Eso lo tienen ahí en sus CD, por si acaso. Ahí tienen una presentación. La definición de las mismas. Dice, es una representación matemática de la estructura de costos de un presupuesto. Hasta el momento nosotros sabemos que es un presupuesto ya, cuál es la composición del mismo, la jerarquía que se le da a las distintas partidas que intervienen en un proceso constructivo, y la fórmula polinómica viene a ser una expresión matemática de todo esto, en pocas palabras. Dice que está constituida por los llamados monomios, que consideran la participación o incidencia de los principales recursos dentro del costo o presupuesto total. Las incidencias sabemos cuáles son en relación a los insumos mismos, los materiales, la mano de obra, los equipos. ¿Cómo se estructura una fórmula polinómica? Ahí se puede dar cuenta la estructuración de una fórmula polinómica cuya simbología siempre es la letra K. Se agrega una fracción expresiva literalmente, pero en particular las letras estas, lo que se repite siempre es la letra, lo que se repite constantemente es la letra O. ¿Qué significa eso? La R es de reajuste y la O es de oficial original. Es decir, a ver, si me prestan atención un ratito. Vamos a salir de aquí un momento.
fórmula polinómica es una expresión cuya simbología siempre es la letra K. Una expresión de los llamados monomios compuesto de, por un lado, una cifra decimal y una fracción literal que es de la siguiente expresión. ¿No? Acá podemos encontrar otra expresión del mismo fin y de repente otra expresión literal, donde lo común, vuelvo a decir, en la parte del numerador lo constante siempre es esta letra R, y en la parte del denominador lo constante siempre es la letra O. Listo. R significa reajuste y O viene de original. ¿Pero original de qué? Cuando se elabora un expediente técnico, ¿sí? Cuando elaboramos un expediente técnico, esto se realiza en una determinada fecha. El expediente tiene la fecha de elaboración. Listo. Esa fecha de elaboración puede ser, supongamos que un proyectista X, quien sea, el año pasado, el mes de noviembre, se me ocurre, el mes de noviembre del 2010 elabora un expediente técnico. Listo. En esa fecha, el proyectista, haciendo uso del S10, hace sus análisis de costos unitarios, elabora su presupuesto como parte implicativa de la serie de documentos que comprende el expediente técnico, es decir, su presupuesto y los costos unitarios. Hasta ahí no hay mayor dificultad. El detalle está en lo siguiente: cuando este señor, en la fecha de noviembre del 2010, elabora el presupuesto, se supone que en ese entonces habían unos precios. ¿Estamos? A noviembre del 2010, él hace alusión a los precios de esa fecha. ¿Listo? Entonces, ese expediente lo aprueba, o mejor dicho, ha sido elaborado por encargo de alguna entidad pública, generalmente una municipalidad. Entonces la municipalidad dice: este expediente nos va a servir a nosotros porque es un proyecto que queremos realizar, pero esto recién lo vamos a hacer el próximo año. ¿Listo? Entonces, dado el próximo año, y estamos en el 2011, de repente, precisamente el mes de enero, este mes de enero último, ¿correcto?, la entidad decidió comenzar a realizar el proyecto. Pero desde noviembre del año pasado a enero de este año es muy posible que haya habido alguna variación de precios como parte de los insumos que conforman lo que se debe emplear para la ejecución de la obra, ¿correcto? Hipotéticamente hablando, pudo haber subido el fierro o como pudo haber bajado. Pudo haber subido el cemento como también pudo haber bajado. Pero esas alzas o esas bajas precisamente vienen a expresar lo que decimos como variación de precios, ¿correcto? Al igual que el ladrillo, al igual que otros recursos o insumos. Estos precios del 2010, ¿correcto?, como fecha original de elaboración del expediente, cuando se va a ejecutar o entra a licitación, sale un ganador. Ese ganador, ese postor que ha ganado la buena pro para decir: yo me voy a encargar de ejecutar eso, él tiene que actualizar mediante el llamado reajuste precisamente los precios originales de ese expediente. ¿Correcto? Porque es absurdo decir que el señor tiene que construir con los precios cuando se logró el expediente.
cuando conscientemente se sabe de que ha habido variación de los mismos. ¿Correcto? Entonces, de esa manera, mediante el reajuste de esos precios, es que sale la llamada fórmula económica, que te sirve precisamente para reajustar los precios de ese expediente. Ahora bien, en la medida en que la obra se comienza a desarrollar, pasa un mes, pasan 2 meses, dependiendo de la duración de la obra, de igual forma los precios siguen variando, sigue habiendo variaciones, o bien en alza o bien en baja. Esa es una realidad del mercado, eso no es estable, con muchos factores, inflación, importaciones, no sé, el mercado exterior afecta al mercado nuestro, etcétera, etcétera. Entonces, logrado esto, inicialmente, una vez que comienza a desarrollarse ya la obra, lo que se debe presentar por parte del constructor en la medida que va desarrollando son las llamadas valorizaciones. ¿Vamos? Esas valorizaciones también las debe presentar dependiendo del contrato que se haga, o bien semanal, o bien quincenal, o bien mensual. Lo típico es o en quincena o al mes se presentan las valorizaciones. Estas valorizaciones de igual forma, supongamos, olvidémonos ya de eso que sirvió de ejemplo, supongamos que tu obra la hiciste el año pasado, 2010, ¿estamos? Tu obra la comenzaste en marzo 2010 fue el inicio de obra. Muy bien. El mes de abril, al mes siguiente, estás presentando tu primera valorización. Listo. Te toca presentar tu primera valorización. Ten en cuenta, en marzo de 2010 estás empezando tú. Vale. No, estamos haciendo una retrospectiva. Y olvídense de eso, estoy diciendo. Olvídense de eso. Entonces, marzo de 2010 iniciaste tu obra. Al 30 de abril has presentado tu primera valorización. Consideraciones. Esto fue una obra cuyo expediente se elaboró en una fecha bastante anticipada. ¿Está correcto? Ya ha habido un reajuste con respecto a esa fecha original en que se hizo este nuevo expediente. Esto nos ha servido para 10, existieron unos precios. Abril de 2010 posiblemente también haya habido variación. Entonces, esto que ya está presentando una diferencia de precios, hay que atender esa variación mediante estas expresiones numéricas de la fórmula polinómica. Esto que está aquí es el llamado monomio. Toda esa expresión que ves ahí, en conjunto, la parte numérica, la parte literal, es lo que te expresa el monomio de la fórmula polinómica. Luego, estas expresiones R y O, si bien me indican que tengo que hacer un reajuste con respecto a algo original, pero mediante qué lo reajusto. Ya está, la expresión literal está ahí, pero ¿y cómo se hace eso? Vienen allí a figurar los llamados índices unificados, que hemos conversado ya en nuestra primera sesión. Dijimos que a la fecha están en el orden de 80 índices unificados. Listo. Estos índices, estos de aquí, también son unas expresiones numéricas que se publican en un diario oficial, puede ser el peruano, ¿no sé? Mensualmente. Pero hay una particularidad: su publicación, vamos a verlo por acá,
publicación mensual siempre es con un mes de retraso. ¿Qué significa eso? Si el señor presenta su valorización en abril del 2010, ¿correcto? Y la norma especifica que él debe presentar fórmula polinómica de reajuste, él utiliza los índices unificados no de abril, sino del mes anterior. Eso significa el mes de retraso. ¿Por qué? Lo que se publica en marzo corresponde a los índices de febrero. Lo que se publique en abril corresponde a los índices de marzo. Siempre es así. Nunca vas a encontrar los índices del mismo mes. Eso es imposible. Solamente se conjugan las actualizaciones cuando se trata de una liquidación de obra. Como en la liquidación de obra se supone ya presentaste valorizaciones, correcto, ya se terminó la obra, ya no hay más, y la valorización siempre reza a 30 días como máximo de plazo para poder presentar. Entonces recién ahí tú utilizas, mediante el llamado reajuste, los índices del mismo mes. Ahí en una liquidación recién vas a tallar con los índices pertenecientes del mes de abril que se publicaron ¿en qué mes? ¿En qué mes se publicaron los índices de abril? Mayo. Estoy diciendo siempre con un mes de retraso. ¿Estamos? Un mes de retraso. ¿Correcto? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, en función de eso, las valorizaciones siempre van a utilizar los llamados índices. Estos índices son expresiones numéricas que, vuelvo a decir, las van a encontrar en esa publicación del Diario Oficial Peruano, vía físico o vía internet. Pueden descargarse de ahí en ambos casos y encontrar la información respectiva. ¿Listo? Ahora bien, por otro lado, los llamados monomios en una fórmula polinómica máximo son 8 y mínimo son 2 que se puedan presentar en una fórmula. No existe una fórmula polinómica que tenga un solo monomio. Eso no está normal. Entonces, los monomios vienen como mínimo de 2 y hasta 8 como máximo. Bien. Eso de manera general. Ahora lo vamos a ver más bonito en la diapositiva. ¿Puedo borrar esto? ¿Sí? Vienen en el orden mínimo de 2 y en un máximo de 8 monomios de expresiones, ¿no? Esto que se observa aquí es un agrupamiento que tolera, según norma, en cada monomio. Cada monomio que tolera como máximo la agrupación de 3 índices en cada monomio, no más. Y la otra característica es que la sumatoria de estas expresiones numéricas en todos los monomios siempre, originalmente, debe darnos la unidad. Si tú te tomas el trabajito de sumar este 0.352 más 0.079 más 0.255 más 0.103 más 0.071 y finalmente más 0.130, siempre debe darnos la unidad. Esa unidad es referencial, es, digamos así, esa es la fórmula original. Pero cuando vas a ver los reajustes, precisamente ahí viene saber si ha habido variación o no. ¿Qué significa? Que la variación puede significar que esa expresión de 1 puede aumentar o puede disminuir. Ahí intervienen esos reajustes. Aquí están nuevamente los monomios que hemos conversado ya.
Nótese, vuelvo a decir, en la parte superior del numeral, los índices respectivos para reajuste versus los índices respectivos originales. Es decir, ¿qué significaría? Esta expresión literal obedece a una representación del índice. J siempre va a expresar el índice 47, lo que se refiere a mano de obra. Siempre va a ser así. No significa que se nos ocurre poner la letrita porque sí es una doble. No, así está expresado. Entonces la J, ¿qué significaría? El índice correspondiente al mes en que se está presentando, correspondiente al índice 47, mano de obra, entre el índice correspondiente a mano de obra de la fecha en que se realizó el expediente. ¿Correcto? A eso se refiere. Y así sucesivamente en los demás. Acá, este primer índice siempre está indicado para colocar el índice 47 mano de obra, y este último siempre está ubicado para lo que corresponde al índice 39 gastos generales y utilidades. ¿Ok? Ahí está lo que te decía, los coeficientes, estos numéricos siempre deben darnos como resultado la unidad. Sumado todos ellos siempre nos va a expresar la unidad. Lo literal, los índices unificados, ¿no? Máximo, aquí como te decía, máximo 3 por cada uno, no más. El O te decía fecha del presupuesto y la R fecha del reajuste. Que habíamos conversado. Decíamos que hasta el momento hay 8 índices unificados y está dividido territorio nacional en las llamadas áreas geográficas. Estas áreas geográficas agrupan todos los departamentos del Perú. Las áreas son 6. Aquí está una lista de los índices unificados, 80 a la fecha. ¿Okay? Cada uno expresa algo distinto. Busquemos el índice 47. Acá está. Índice 47, mano de obra. Lo que corresponde al cemento es el índice 21. Acá está. Cemento Portland. Corresponde al acero, lo tienes a partir del índice 2 como índice acero de construcción liso, y el índice 3 acero de construcción corrugado. Asimismo, los agregados, agregado fino, agregado grueso, índices 4 y 5. Estas ubicaciones son perennes, nunca se cambian. O sea, si tú hablas del índice 21, automáticamente estás referenciando al insumo cemento. No puedes decir que el índice 21 corresponde a otra cosa, eso no se da. Esta clasificación ya es oficial. Y aquí están las llamadas áreas geográficas, ¿no? El área número 1 nos corresponde a nosotros porque ahí estamos clasificados, el departamento de Piura. Índice 3, índice 4, perdón, zona 4, zona 5 y zona 6. Ahí están los departamentos. Esas publicaciones que te digo que se hacen en el diario oficial del peruano presenta para cada zona los índices respectivos. Correcto. Los índices no son los mismos en diferentes zonas. Algunas veces coinciden, pero casi nunca es así. Tienes que ubicar dónde estás elaborando o para qué zona se está elaborando el expediente, y de acuerdo a eso tienes que ubicar los índices respectivos dependiendo de la zona. ¿Correcto? ¿Qué datos requieres para el cálculo de la fórmula polinomial? ¿Está? Encontrados los análisis de precios unitarios. Indudablemente en el programa el S10 contiene la información del caso, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente en el S10 estás elaborando, estás desarrollando los análisis de costo de precios unitarios. Vamos, esta información se va a almacenar ahí. Las normas sobre las fórmulas polinomiales. Según el decreto supremo que conversábamos hace unos momentos, se determina lo siguiente. Aquí está. Número máximo de monomios, 8. 8 monomios como máximo, no puede haber más.
monomio dice puede contener tres índices unificados, excepto el 47 y el 39. ¿Cuál es el índice 47? Lo hemos mencionado en últimos segundos. Muy bien. El índice 39. Estos índices dicen que jamás se agrupan. Esa es la excepción. Están solitos. Entonces acá, monomios, agrupación, tres índices unificados como más, no más. Exceptuando, vuelvo a decir, el índice 47 y el índice 30. ¿Qué otra cosa más? Esto es importante. Los coeficientes de incidencia de cada monomio deben ser mayores o iguales al 5%. Esto que está acá. La expresión sería 5%, 0.05. Entonces, estos coeficientes de incidencia, que es la parte numérica de cada monomio, eso que apuntamos acá como 0.352, ¿recuerdas? Hemos visto ahí. Eso dice que como mínimo debe ser igual o si es posible mayor a 0.05, 5%. No puede ser menor a eso. Si fuese menor, necesitas reagrupar. En una obra dice puede haber como máximo 4 fórmulas polinómicas en una obra. Pero esto ha cambiado, Eso hablando de obras de edificación. Pero si hablamos de obras de otra naturaleza, como son carreteras, puentes y todo lo demás, se supera el número de fórmulas polinómicas. Hay más de 4. Y en un contrato puede haber como máximo, acá está, 8 fórmulas polinómicas. ¿Ok? Hasta 8. Fase 2. Decíamos que en esta fase veíamos cómo se elabora la fórmula polinómica. A través del programa DS10, elaborar la fórmula polinómica es bastante sencillo. No hay mayor complicación. Se aclara aquí